La que termina ha sido una semana muy movida, una semana con muchísima información en los que varios temas marcaron la agenda nacional. ¿Bancarrota o no bancarrota? ¿Qué quiso decir Andrés Manuel López Obrador? El presidente electo, que por cierto inició ya su gira del agradecimiento por todo el país, que se va a prolongar de aquí hasta la toma de posesión. Y en el Senado de la República, el debate de qué pasó con un fondo que los senadores de la anterior legislatura se habían comprometido a conformar a través de donativos de sus dietas para los damnificados del temblor del año pasado. ¿Dónde quedó? Preguntaron al anterior presidente de la mesa directiva y él dijo que nunca se conformó ese fondo. Las denuncias también que han hecho recientemente el PRI y el PAN en el Senado, que acusan a Morena de establecer una ley mordaza para reducir el tiempo para hablar en la tribuna del Senado de la República por parte de los legisladores, también generó mucha repulsa por parte de la oposición. Estos son los temas de esta noche entre líneas y me da mucho gusto saludar en esta mesa a Ivonne Melgar, columnista y colaboradora del periódico Excelsior. Ivonne, bienvenida. Gracias, Martín. Buenas noches a todos. Buenas noches a quienes nos acompañan. También nos acompaña Vianey Esquinca, colaboradora de Excelsior. Vianey, bienvenida. Buenas noches. Querido Martín, muy buenas noches, muy buenas noches. Hola, Vianey, buenas noches. Me da mucho gusto saludar a Pepe Buendía, columnista y colaborador de Excelsior. Bienvenido, Martín, Pepe. buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Y también en esta mesa Gerardo Galarza, colaborador de Excelsior. Gerardo, buenas noches. Martín, buenas noches a todos, buenas noches a los que nos ven. Este periodo de transición, los analistas en la última semana han coincidido en que hay temas, hay cosas que pues son inéditas, no las habíamos vivido, a pesar de que hemos vivido transiciones largas. El activismo del presidente electo, que contrasta también con lo que opinan otros sectores del país, el sector empresarial. Pareciera, Pepe, que estamos regresando a los tiempos de la campaña electoral que culminó con la elección del 1 de julio. Bueno, espero que no, porque la verdad es que la campaña ya pasó y en 2 meses más quien ganó la elección va a ser gobierno y ya tampoco será oposición como había sido, sino que gobernará este país. Pero en efecto, en las últimas semanas se ha hablado de este tema a propósito de algunas declaraciones como el de la bancarrota que tú señalabas en la introducción, y la verdad es que sí parece, varias consideraciones al respecto. Lo primero es que parece un discurso errático. Lo segundo es que ha dado lugar a me parece una discusión bastante ociosa, y creo que además ha sido un ejemplo de mala comunicación de un líder como López Obrador, que más bien se ha caracterizado por tener una buena comunicación, que además ha acabado por generar una polémica con los propios medios, que tampoco me parece sana en absoluto. Yo creo que es un discurso errático porque después de haber dicho que recibía un país con una buena situación económica, o por lo menos sin crisis económica, con estabilidad, en cuestiones de días hay un salto mortal y resulta que el país... 11 días. 11 días. 11 días. Del 5 de septiembre al 16 de septiembre. Ya es algo un país, pasó. es un país, ¿Tiene que explicarnos? está en bancarrota, ¿no? La verdad es que es una declaración por demás exagerada. Creo que se hubiera querido decir que es un país sobreendeudado o que el actual gobierno ha endeudado en demasía y que eso puede comprometer un país en crisis, si quieres, las finanzas públicas, el gasto, que el espacio fiscal es muy reducido. Todo eso me parece que sí se valdría. Pero el mensaje de un presidente electo que va a tomar el poder en apenas 2 meses, decir que recibe un país en bancarrota, me parece que está mandando una pésima señal, y además pues la posibilidad de generar confusiones no solamente dentro sino fuera, en un discurso que, repito, me parece que es ocioso. Hoy, con el nivel de observación que tienen las calificadoras internacionales, sería difícil que, si la deuda nos estuviera poniendo en un problema francamente de solvencia, de no poder pagar las deudas, que en efecto son muy altas, son digamos casi el 75% anual de lo que él necesita para sus programas sociales. Eso también es cierto y hay que decirlo, pero
si eso fuera cierto, creo que las propias calificadoras internacionales lo hubieran señalado. Y es una mala, finalmente es una mala comunicación porque genera incertidumbre. Y él lo que tendría que estar generando es todo lo contrario. Son mensajes de certeza y de claridad en el cambio que está proponiendo. Ivonne, se ha dicho que, y lo hemos mencionado en estas mesas, Andrés Manuel López Obrador está acostumbrado a dar discursos dependiendo del auditorio del que se trate. A unos les habla de una cosa, con otros habla de otra cosa, y si es necesario contradice lo que había dicho ante otro auditorio para quedar bien con el nuevo auditorio al que se está dirigiendo. ¿No será que estamos en un tema de discurso, que hemos regresado a esa parte de yo le hablo a la gente sobre lo que la gente quiere oír dependiendo del auditorio frente al que esté? Porque esa declaración donde habla de la bancarrota vuelve a cuestionar el modelo económico neoliberal, claro, y donde él precisa en 30 años vean lo que hicieron del país. Efectivamente, sí. Yo no estaría de acuerdo con José Buendía en el sentido de que es una comunicación errática. ¿Errática para quién? ¿No? Todavía tenemos la duda de si asistimos a un liderazgo presidencial que será pendular, Martín, y a veces, como tú lo señalas, le hablará a las élites económicas, financieras para calmarlas, que era de alguna manera lo que habíamos visto en el arranque después de su triunfo, o le hablará a su base social, que son la mayoría de esos 30 millones de votos que lo llevaron al poder. No sabemos si tendrá esta ida y vuelta permanentemente, pero lo que ha sucedido desde que arranca su gira del agradecimiento, ese 16 de septiembre, la fecha, con el discurso de la bancarrota hasta ahora, es justamente tomar el camino de la comunicación con sus bases históricas, ahora ampliadas, populares, del pueblo, a quienes sí se le hace sentido lo de la bancarrota, dentro de una lógica populista. O sea, tú no lo ves como un error, tú lo ves yo lo veo como algo deliberado. Deliberado, a propósito. Para amarrar a sus bases, correcto, para... mira las imágenes de la recepción en Nayarit, en Baja California Sur, en Jalisco, en Sinaloa, son impresionantes, la gente se desborda. No teníamos en los últimos años, yo recuerdo que cuando estábamos en la Facultad de Ciencias Políticas, el maestro Fernando Benítez nos contaba de cómo se le volcaba el pueblo a Lázaro Cárdenas. Oímos esas reseñas, esas crónicas. De entonces a la fecha, en términos auténticos, no acarreados del PRI, de López Portillo, no acarreados de Salinas, sistema. No. El pueblo se le desborda y a ese pueblo le está hablando. ¿Es un error para las bases macroeconómicas, para el control y la discusión con las élites? No lo sé. Pero él está amarrando, no nada más con decirles que quizá no le va a alcanzar para cumplirles porque hay bancarrota, sino para acercarse a su percepción de que las cosas están mal en un país donde la aspiración promedio de buen salario es 20,000 pesos, te lo dicen las encuestas, ¿no? Por eso la gente dice, no, está bien que hable de bancarrota, y se sigue después con el señalamiento de que el neoliberalismo, como tú lo recuerdas, es un modelo agotado, para después seguirse con algo delicadísimo, ya al cierre de la semana, que es señalar que la crisis de seguridad fue culpa del fraude que le hicieron en 2006 y no hacerse cargo incluso de que la criminalización de la economía de los territorios es un problema con el cual va a tener que contender. Yo creo que es deliberado ahorita para amarrar a sus bases en un momento donde está haciendo este recorrido del agradecimiento. No sé si regresará al otro discurso después. Deliberado, pero parte de su personalidad, Gerardo. Tú conoces muy bien la personalidad del presidente electo. Sí, y peligroso. Yo ahí sí hoy discrepo de Ivonne. Peligroso porque las élites económicas podrán ser muy poquitos, pero son los que deciden. Las inversiones internacionales. En ese modelo neoliberal, que él criticó. Y en el otro también. El único momento, hay que recordar, por lo menos en el siglo pasado, que el país ni siquiera estuvo en bancarrota, que estuvo cerca de la bancarrota fue en el sexenio de Miguel de la Madrid, a raíz del desastre económico que dejó el gobierno de José López Portillo, que es el modelo que se pretende reimponer. Digamos los dos gobiernos, el de Luis Echeverría y el de José López Portillo. La deuda externa se disparó, no a los niveles que tiene ahorita, son otro tamaño de economía. En ese tiempo
Si no mal recuerdo, Díaz Ordaz dejó la deuda en 4,000 millones de dólares, que era nada. Echeverría la entregó en 20,000 y López Portillo la entregó en 120,000 millones. Estaba en medio el asunto del reparto de la riqueza y la inversión petrolera, que hoy nos vuelven a prometer sacar petróleo otra vez para distribuir la riqueza. Hay que recordar entonces al famoso Jesús Silva Herzog, la perla negra le llamaron, que era como el Carstens de ahora, y que negoció toda la deuda externa, y que México estuvo a punto de declararse en moratoria, cosa que hubiera sido desastroso para el país, y que finalmente, y después, además de eso, luego la imposición del nuevo modelo. Hay un libro que ya nadie lee, que se llama La disputa por la nación, de Rolando Cordera y Carlos Tello Díaz, Carlos Tello Macías. En el que se recoge todo eso. La segunda vez fue el salvamento que hizo también Bill Clinton en el gobierno de Zedillo por el error de diciembre, hay que recordarlo, ¿no? Claro. Los primeros 20 días del gobierno de Zedillo, el famoso error de diciembre, que provocó la caída de 2 secretarios de Estado recién ingresados, y luego el préstamo urgente del gobierno de Bill Clinton por 20,000 millones de dólares para sacar al país adelante, ¿no? Son momentos de veras difíciles. Hoy, sí, la deuda, Pepe, es altísima. Así es. Pero también las reservas internacionales de México son las más altas en su historia, que provienen desde los gobiernos de Fox y Calderón, y también, y ahora un poquito rebajadas ya en el gobierno de Peña Nieto. No estamos en situación de dejar de pagar como está Argentina. Y hay mucho solvencia menos, ahorita para pagar. por lo menos para cubrir, digamos, los intereses y esas cosas que, como uno paga sus tarjetas de crédito. Exacto, no hay. El hecho que tú le debas a la tarjeta de crédito no quiere decir que estás en bancarrota. ¿No? El problema es el uso de las palabras. Yo en esa parte sí coincido con Ivonne. Es decir, un discurso totalmente electorero, totalmente para el público que lo quiere oír, pero que no escoge las palabras. Porque bancarrota desde el punto de vista económico es algo muy, muy, muy grave. Si quisiera decir que la economía del país está mal... Luego matizó, ¿no? Sí, en la semana matizó. No, por supuesto, cuando se le vino el mundo encima. Pero se volvió a enojar después. Después se volvió a enojar. Y resulta que la culpa la tiene la prensa. La prensa fifí, en este lenguaje despectivo, quizá hasta discriminatorio y violento, del que tanto se queja o se quejaba, que él lo utiliza como gracia, como broma, y que no es tan buen bromista. Creo que, resumiendo, que el problema es que no se ha dado cuenta, no quiere darse cuenta, o a lo mejor se da cuenta y lo hace intencionalmente, pero lo hace a propósito, de que ser, como dice es quien va a tomar la presidencia de la República el 1 de diciembre. No se vale frivolizar. Él es muy amante de los símbolos. Pues bueno, yo quiero recordar, no a él, recordarlo, uno de los símbolos mayores que tenía este país en el sistema presidencialista, que él quiere encabezar, se llamaba la investidura presidencial, el respeto a la investidura presidencial. Y creo que el primer respeto es el que debe ser. Vicente Fox fue absolutamente cuestionado por eso, acuérdense, cuando tomó posesión. Incluso hubo un momento en que Vicente Fox dejó de hablar de las tepocatas, de las víboras prietas y de esas cosas. Se le olvidó todo lo que dijo porque alguien le dijo, cuidado, eres el presidente. ¿Se vale en ese tono, Vianey, que alguien que ya es presidente electo siga en esa dinámica? Quizá adrede, como dice Ivonne, a propósito, o aún a veces porque siente que sigue la campaña. Lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador es muy feliz haciendo campaña. Claro. Permanentemente está haciendo campaña. La gira de agradecimiento es una muestra que hace campaña. Ahora, queridos míos, a mí me parece que todos exageramos. ¿Exageró él a utilizar una palabra bancarrota? A mi juicio, exageró la prensa al engrandecer, y no porque sean fifí, sino porque finalmente le entienden y les hizo que no era el concepto adecuado. Y exageró el sector empresarial cuando le dijo, no, regresa. Si ves el contexto, si ves el discurso completo, si ves lo que estaba oyendo, lo que estaba diciendo, te das cuenta que a mí perfectamente me puede parecer que se le salió porque no encontró una palabra más cercana a la gente. Ni siquiera me lo imagino, porque si oyes todo el discurso, si oyes toda la parte, si lo ves en el ambiente, dices, se le puede haber dicho como bancarrota, como cualquier otra cosa para mayor cercanía. ¿Qué pasó, sin embargo? En quiebra. En quiebra, cualquier cosa para que la gente entendiera. Yo sí creo que sí logra tener esta empatía con la gente. Ahora, ¿qué sucedió?
Como diría mi abuelita, que era muy sabia, el que se quema con leche hasta el joco que le sopla. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Los empresarios que dicen que sí somos amigos, ya vino a las reuniones, te das cuenta que no, que siguen estando muy nerviosos y a la menor provocación salen y entonces, no estamos en quiebra por esto y por esto. Y entonces empiezan a hablar de todos los tecnicismos que Pepe, que Gerardo y que Bon ya han dicho. No, técnicamente no estamos en quiebra. Y todo el mundo le levanta y al siguiente día veíamos 8 columnas de varios medios diciendo no es bancarrota. Entonces dices, a ver, ¿en qué me perdí? Efectivamente, tenemos la piel tan sensible que hoy el presidente electo no se puede dar el gusto de decir eso tan a la ligera, que en campaña y en cualquier otro lado hubiera sido, porque tiene muy nerviosos a los señores de enfrente. Y como tiene muy nerviosos a los señores de enfrente, tiene que cuidarse más. A mí, francamente, después de ver el contexto, de ver las reacciones de los medios, de los empresarios, absolutamente, sí me parece que lo que deja muy claro es que somos capaces de ver esas pequeñas palabras o todo y engrandecerlas porque no sabemos por dónde va Andrés Manuel López Obrador. Eso. Porque hoy por hoy no sabemos, porque un día dice una cosa y al otro día lo matiza. Entonces, todo el mundo está esperando señales. Peor aún, y tú sabes de eso más que nosotros, Vianney, pues vamos a necesitar a otro Rubén Aguilar que nos venga a decir lo que el presidente quiso decir. Pepe. A mí me gusta lo que ha dicho tanto Vianney como Ivonne. A ver, lo primero, sí, quizá fue un asunto exagerado y si uno voltea, por ejemplo, a ver a los mercados, prácticamente ni los movió. Quizá en otro, o el tipo de cambio. No pasó nada. En otra época, a lo mejor eso hubiera dado lugar justo a una como estampida. Las declaraciones de Trump, ya se acostumbraron a escucharlo y ya no se vuelve loco. Yo creo que en este caso por el control del Banco de México al que se le echó la culpa, o se le pretendió echar la culpa. Podemos hablar de varias idiosincrasias. Sea el Banco de México, lo que sea, el caso es que eso no movió a nada. Segunda, sí coincido, sí hay una polarización que se agudizó durante la campaña, que parecía en los primeros meses haber desaparecido, pero que vemos que sigue existiendo y que cerca del 60% de los que no votaron por Morena y por López Obrador, quizá ahí alberguen todavía muchísima incertidumbre respecto de la certeza que les pueda estar ofreciendo o no, en este caso no. Y la tercera, a ver, creo que no hay diferencia, Ivonne. A ver, que tenga un discurso errático no significa o no quiere o no excluye que sea deliberado, que esté y que esté hablándole además a su público o a sus electores. Pero cuidado, porque a ver, el presidente de la República, y voy a la investidura de Gerardo, no es Facebook. Sí. No es Facebook ni Twitter para hablarle a tu tribu sin que las otras tribus se enteren. No es el discurso espejo que puedes tener dentro de tus comunidades aisladas. Eso no era nosotros. No era, eso Pepe, piensan todos. Pepe, si les parece, vamos a hacer una pausa y retomamos este asunto que me parece de la mayor importancia por el fenómeno de comunicación que siempre ha generado Andrés Manuel López Obrador y hoy en el impacto social con una sociedad muy sentida, una sociedad muy sensible, creo que juega un papel importante. No se vaya, estamos Entre Líneas, regresamos en un instante. Continuamos Entre Líneas esta noche y el tema, lo que comunica Andrés Manuel López Obrador con estos términos y este debate que en la última semana se ha generado, sobre todo por la forma de comunicar o la forma de dirigirse a sus bases ante el reclamo de otros sectores de la sociedad mexicana. Pepe, decías algo interesante. ¿Esto marca un cambio en el discurso o un cambio en la actitud de quien encabeza una institución como es la Presidencia de la República? Bueno, a ver, sin duda, López Obrador a lo largo de su historia ha marcado una comunicación distinta a la que veníamos conociendo, digamos, de los políticos tradicionales. Pero en este caso, me parece que el reto al que se va a enfrentar a partir del 1 de diciembre, sin que deje de cambiar el estilo ni rompa moldes, como ha advertido que incluso sucederá, y además a mí me parece que qué bueno, porque a veces se le entiende más que a muchos otros políticos acartonados que parece que tienen la lengua de palo, que no hay manera de entenderles. Me parece bien. Ahora, dicho eso, lo que sí me gustaría agregar es que uno necesita de un presidente de la República que haya consistencia en el discurso, que pueda ser capaz de ofrecerte certeza y saber hacia dónde se dirige.
si vamos a tener discursos que un día le hable un auditorio y un día a sus bases y otro día a otro, pues lo que va a generar es una situación, digamos, de falta de certeza y de inseguridad y de incertidumbre. Pero y en ese que sentido eso... es al que yo me refería como un discurso errático. Vianney decía, no solamente es un discurso errático, es que están tan sensibles, por ejemplo, los empresarios o los que lo ven como un riesgo, como un peligro, que cualquier cosita vuelve a surgir. los dispara. Pero se van a tener que acostumbrar, Pepe, nos vamos a tener que acostumbrar. Es que yo no veo que esto vaya a cambiar. Yo no creo Ahora, que Ivonne decía algo que me normales. parece importante. A López Obrador eso no le hace mella. El decir, pues que piensen lo que quieran. Yo tengo un discurso y yo lo voy a mantener. Y lo dice muy claro. ¿Cómo que el pueblo no sabe? No. No me vengan con los cuentos de que esto es una discusión técnica. Lo dijo ya. O sea, había habido una caricaturización. Pero una respuesta, de López una Obrador. respuesta terrible a una de las consultoras o de las calificadoras más grandes de este mundo. Sí, Por eso, o sea, JP Morgan. para Sí. mí esta semana, al margen, e independientemente de que estemos en este estilo pendular, pero esta semana ya con una Cámara de Senadores aprobando situaciones importantes, sí me queda claro que por lo pronto la cuarta transformación tiene que ver con la revancha del pueblo, con acepción negativa, positiva, histórica, de reivindicación, como tú quieras. Es una revancha, es el pueblo bueno aprobando lo que le debe el empresariado. Y para mí, el mejor ícono de este momento lo encarna el minero Napoleón Gómez Urrutia, senador plurinominal, que se cuelga la medalla el pasado jueves con la aprobación de un convenio que durante 6 décadas no se había aprobado, el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. La libertad que sindical. Implica la libertad sindical. Nadie está en contra de ese precepto, libertad sindical, a la que se opuso el viejo régimen, pero que el propio presidente Peña quiso reactivar y aprobar en 2015 y no pudo. Por cosas empresariales, por cosas sindicales, no sé cuáles fueron los resortes, pero el jueves se cuelga la medalla a Napoleón Gómez Urrutia y dejan una señal muy clara. El Consejo Coordinador Empresarial quería cabildear, quería hablar, quería un foro, quería consulta. Ya está suficientemente discutido. Lo hicieron a un lado. Bueno, incluso a ver, aprueban no, sin que exista comisión parlamentaria. Esa cláusula fue una de las, digamos, condiciones que se estuvieron manejando al calor de las negociaciones del TPP. Y quien se opuso a ella, curiosamente, fueron la cúpula empresarial. ¿Por qué? Porque la cúpula empresarial ha encontrado mejores maneras, digamos, de mantener tranquilos, organizados a sus trabajadores, teniendo un interlocutor, que en este caso líderes charros, que los, Bueno, que los controlaban. No estaba, pero óyelos, bases. haz como si los escucharas, los foros. haz como Sí, que, haz claro. foros, haz foros. Haz un foro y ya. ¿No? De Como está ocurriendo con los La amnistía. familiares de las víctimas Las víctimas. desaparecidos. No, hay muchos foros. No solo Bueno, uno. híjole, Pepe, lo que pasa es que, miren, yo lo que creo es sí se dirige a sus electores, a su base, pero en función no de las novedades quizás sean técnicas, quizás sean medios solamente, ¿no? Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Es decir, el presidencialismo mexicano una de sus bases es el paternalismo. Y entonces aquí el paternalismo funciona también en la revancha, pero también en esperar. ¿Cuál es el asunto que está atrás de esto? El asunto de la bancarrota va a empezar con el despido de burócratas y el culpable va a ser la bancarrota del país. Yo no te estoy corriendo a ti, sino la situación que dejó el anterior régimen, ¿sí? Y allí sí le va a pegar a mucha gente que votó por López Obrador, porque va a ser una cadena en las cámaras, en el gobierno federal, en donde se aplique esta austeridad republicana que a algunos no les va a afectar porque aprobaron, decíamos hace rato en la corte de Vianney, una ley del 2011. Una iniciativa de 2011 en donde todavía la Ciudad de México se llama Distrito Federal. Y el INE-IFE. Y el INE se llama IFE. Y hay otros funcionarios públicos de reciente creación que no están comprendidos con esa ley. Entonces, ahora, tenemos que también diferenciar esas cosas a lo mejor me estoy saliendo del tema, entre los funcionarios públicos
y los trabajadores al servicio del Estado, los que hacen la talacha, y el problema ya lo estamos viendo en el Banco de México, donde hay 200 técnicos, funcionarios técnicos, que están pidiendo sus jubilaciones para irse tranquilamente porque no quieren que les rebajen su salario y prefieren pensionarse o jubilarse, que además en el Banco de México, perdón, también hay que decirlo, las jubilaciones son muy jugosas, a veces mejor que seguir trabajando. Entonces, este es el riesgo de todas esas declaraciones. Yo estoy de acuerdo de que se banaliza, se frivoliza, y otra cosa que a mí me preocupa, lo digo con toda seriedad, se alimenta la crispación social. Lo estamos viendo ahorita ya con los grupos empresariales, pero también se está viendo entre los seguidores y no seguidores. No me gusta utilizar palabras despectivas como las utiliza el propio presidente electo, pero entre los que lo siguen y quienes no lo siguen. Vianney lo decía hace un rato, Gerardo. Y eso, la crispación social de Andrés Manuel es generar ese tipo de pugnas entre grupos para mantener un discurso ya tenemos que sea un suficientes, discurso Martín. encendido. Tenemos pugnas suficientes en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Guanajuato, entre las pugnas entre Gerardo, los... Pero lo que pasa es que, a ver, número uno, Morena no es un partido político. Exacto. Morena es un movimiento, ¿no? Dos, esto de que si tratamos de pedirle al presidente electo que por favor tranquilice para generar certidumbre, nos vamos a quedar esperando. Porque eso no ha sido así en 2 años y no lo va a hacer más. Sí, lo único que vamos a tener que acostumbrarnos, ¿qué va a pasar? Porque decía, no, es que tal vez la presión viene del exterior y de las bolsas. No, yo cuando pongo el ejemplo de Donald Trump no es gratuito. Las bolsas aprendieron a leerlo, los mercados aprendieron, y cuando es algo serio, entonces es cuando se dispara, pero cuando no, van y se sientan, como yo me imagino que se van a sentar los empresarios con Romo, se van a empezar con los secretarios. Pero, a ver, ¿dónde viene? A ver, una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Yo lo veo así, yo veo que no va a cambiar, que va a seguir haciendo el tema. ¿Qué cosas estamos viendo distintas? Esta nueva forma de hacer comunicación. ¿Qué cosas estamos viendo distintas? Lo que está pasando en el Congreso con Morena. Lo que decía Ivonne, pero lo que vemos hoy, lo de la ley de 2011, lo que vemos es de vamos a poner una licencia a modo, porque no importa que hagamos el ridículo. ¿Qué más tenemos que hacer? Todo eso es lo que estamos viendo, cosas que no se habían visto, pero que no esperemos ni nos asustemos. Pero más bien, oxígeno sí, para aguantar. Ahí me gustaría meter un matiz a lo que estás diciendo. No todo, ni todos los problemas son un asunto de comunicación. También hay otros que se llaman problemas de gobernabilidad. Exacto. Y ahí es donde me preocupa. Si es como dice Ivonne, que esta semana marcó este cambio, te diría, bueno, pues acabó entonces, la reconciliación o las actitudes de reconciliación que había venido en los primeros 2 meses. La luna de miel. Y sí me preocupa ese tema porque no solamente se trata de, digamos, de popularidad o de mensajes, o incluso tampoco se trata solamente de mayorías en el Congreso. En México es un país que necesita consensos y que no tiene los suficientes consensos sobre sus problemas. Y no van a venir solamente de la adopción de decisiones por mayoría en el Congreso. El punto que decías tú sobre quizá la justificación de esta clase de declaraciones para luego poder utilizarlas con sus bases y decir, bueno, pues es que la bancarrota es la causa de tu despido. Creo que ni siquiera lo necesitaba porque nadie le ha regateado hasta ahora, por ejemplo, las reformas a la ley de austeridad. Y creo que nadie va a estar en contra de eso, de que haya una austeridad de austeridad y de salarios de la administración pública. Incluso hasta ahí creo que puede ser negociar. No he visto una oposición hasta hoy en el Congreso ni la va a haber. que sea dura o que haya roto el consenso. No. Pero ¿para qué desperdiciar la posibilidad justo de dejar de construir un clima, digamos, de mayor inclusión que te permita construir los consensos que el país necesita? Necesita consensos para la lucha contra la violencia. No hay consensos, ¿eh? Ni creo que al interior de Morena ni del equipo de López Obrador lo haya, y lo vemos en las disputas, por ejemplo, entre gobernación o seguridad pública. Necesitamos también consenso sobre qué va a ser rescatable o no de la reforma educativa. ¿Hay algo rescatable? Ni Nada. una coma. Ni una coma. Bueno, eso dijo Mario Delgado, no le creo. Aunque yo voté a favor de eso. Aunque yo voté a favor. Yo quisiera decir que efectivamente no le interesan los consensos porque en su momento va a repartir y construir. Me decía alguien que es colaborador muy cercano del presidente electo, que hay una frase que siempre les dice, que me parece muy descriptiva del momento que está viviendo.
oiga, presidente, cuidemos, no sé, tal cosa, que no nos vayan a entregar hechos consumados y luego no podamos revertir X, ¿no? No. Todo se puede revertir. Todo se puede cambiar. Les repite constantemente esa frase, todo se puede cambiar. Está en ese momento y yo creo que lo tiene muy claro en el sentido de que ahorita no necesita construir con el empresariado, por ejemplo, aunque el empresariado se le entregue en diferentes maneras, no necesita construir con los gobernadores, cuando los gobernadores sí se le entregan, porque públicamente no hay una oposición organizada. No. Entonces, lo que observo es que él ya midió la correlación de fuerzas y sabe que hoy la tiene toda consigo. Y te agregaría otro factor que a nosotros nos alarma, pero que a él no le preocupa. Transparencia y libertad de prensa o prensa, para no hablar de libertad de prensa. Cuando él dice que la prensa fifí inventa o castiga y convierte a Rosario Robles en chivo expiatorio, le está diciendo a todos nuestros colegas que han asumido el caso de la estafa maestra como el gran emblema de la investigación periodística, les está diciendo, ustedes no me interesan. Y lo puso muy claro, porque no le interesan, porque pese a toda esa prensa y esos medios, avanzó y creció ganó, con sus bases. Y ganó de una manera. Me parece que sí vamos a ver otra cosa en comunicación que pasa por encima de los medios tradicionales y que por el momento no pasa por la construcción de armonía con los empresarios. En absoluto. ¿Dónde queda el tema de la congruencia, Gerardo? Hemos visto en esta última semana hechos pues que de alguna manera marcan la famosa frase de yo solo necesito un catre y una hamaca. A lo mejor porque soy más viejo, usted sí me preocupa todavía palabras como congruencia, no digo que ustedes no. Ya lo estás descalificando. Yo me descalifico solo. No, creo que eso es lo que hemos discutido toda la noche. Necesitamos tener certezas. Dices la frase esta, perdón, lo voy a decir con toda claridad, a lo mejor alguno de ustedes no me va a entender. Cuando yo esa frase, tú sí, porque tú eras buen lector de cómic, me imaginé a Secú Bayolán, aquel del cuento de Chanoc. Echado en su hamaca, perdón, pues así se decía, en aquel pueblo que se llamaba Ixtlán, ¿no? Iztac, para esperar el partido de fútbol entre la selección de Iztac contra las Chivas del Guadalajara, ¿no? Una cosa así me imaginé. Por eso me preocupa tanto la frivolización de hacer una hamaca y un catre en Palacio Nacional. Y luego con algo, irónicamente, y lo digo abiertamente, Andrés Manuel López Obrador, su familia, tiene derecho de utilizar los servicios médicos que quiera en este país, porque así estamos, así vivimos y esta es la libertad que tenemos en este país. Lamentablemente hay, por lo menos para el grueso del público, una incongruencia entre su austeridad republicana y su mediana, ¿cómo se llama? La justa medianía. Y el recurrir a servicios de salud privados de los más caros de este país, en un caso, cuando hay una necesidad que tiene derecho a todo, y ojalá este chico salga perfectamente bien, haya salido perfectamente bien del problema que tuvo. Pero sí brinca, ¿no? Brinca, por supuesto, sobre todo para quienes no comparten. Nos brinca a nosotros. Sí, de acuerdo, decir, donde los que no comparten. Las redes sociales y la defensa a ultranza que se hace. Sí, otra vez, pero a ver, yo lo que pasa es que volvemos a lo mismo, las redes sociales. Sí, es lo que te iba a decir. Yo tengo una diferencia contigo, Bene. Las redes sociales son los anteriores círculos rojos. Esto y no crecemos más. Mira, yo, por ejemplo, a mí yo estoy bloqueado por muchos de estas personas seguidores de López Obrador. Y entonces eres importante. No, y entonces ¿cómo se llama esto? Mi timeline es al revés. Yo veo todos los cuestionamientos, me caen, ¿no? Entonces, por cada un defensor en mi timeline hay 9 cuestionadores, como al revés en otros casos. Y no que porque no quiera seguir a muchos, sino porque muchos me tienen bloqueado. Y bueno, y tienen derecho a bloquearme. Yo no voy a pelearme de que si me tienen que... Bueno, pues porque tienes el principio básico de no escuchar a alguien, ¿no? Así como tienes el principio básico de hablar, el otro tiene el derecho básico de no escucharte. Gerardo, pero lo que yo voy en redes sociales es un termómetro que efectivamente puede tener o no. Pero tiene tal bono democrático, que esto que haya estado su hijo o no en un hospital privado, esto se compensa cuando dicen, esperó 5 horas en el aeropuerto. Oye,
Eso es nota ahorita que le esté tocando a él lo que nos toca a todos los ciudadanos, Exacto. ¿no? Que nos toque 5 horas. Se compensa. Es que ve cómo jala, ya lo habíamos comentado, jala la maleta él mismo, ve cómo está, se compensa. Pero ya, No ya ha hay. habido, a ver, ya ha habido, perdón, digo, a lo mejor es por cuestión de timelines diferentes. Ya ha habido reclamos de otro lado. En el avión hubo un reclamo de una persona, no a él porque estaba dando la conferencia de prensa sentado y el capitán le había ordenado desalojar el avión. Y una señora no podía pasar porque estaban nuestros compañeros reporteros en el pasillo, Estorbando el paso, y hubo un reclamo fuerte de esa persona. De uno. Ahí empezó. En los recibimientos en la gira del agradecimiento en Baja California hubo Sí, una gran rechifla cuando habló del asunto de poner a consulta popular, el asunto de las concesiones Que incluso mineras. él dijo, bueno, esa es la democracia, ¿no? Digo, hay gente que no va a estar de Bueno, acuerdo. sí, pero ya empieza a haber cuestionamientos chiquititos. Ya empieza a haber cuestionamientos de quienes no lo cuestionaban antes para nada. Yo creo que todavía estamos muy lejos. No, yo no de quiero decir ver que está se cerca. rompa No, la no, no, luna de no, no, miel no, en de- lo no, yo no absoluto. digo La eso. luna de miel, Conto con eso. ahí coincido contigo, la luna de miel No. no se ha roto, pero tampoco ya- ha llegado al poder, Así tampoco está Falta, gobernando, claro, todavía no está tomando decisiones y sus decisiones todavía no se les afectan. pueden exigir ni atribuirle los efectos negativos que vayan a tener. Lo que viene hacia adelante es un reto grande para él, no solamente en lo interno, sino en lo externo. ¿Por qué? Pues porque la situación económica del mundo, lo acaba de decir la OCDE, hay una revisión del crecimiento mundial para 2019 y ese contexto internacional va a tener que lidiar No con es él. favorable, claro. Y las decisiones que tome van a ser difíciles de justificar solamente, digamos, con líneas discursivas que le permitan evadirse o sacarle el bulto, porque muchas de las declaraciones que he escuchado parecieran no de cambio, sino de sacarle el bulto a los problemas y a los conflictos. Y yo sí quiero insistir en que sería bueno que valorara el efecto que había tenido su política de reconciliación y de concordia. Porque ha habido otras experiencias. Tú decías, está en el momento del cambio. Pienso, por ejemplo, en el gobierno de Felipe González cuando llega en 82 a España. También hablaba solamente de cambio. Cambiar a España, llevarla a Europa, transformarla, acabar con una dictadura, justicia, mil cosas. ¿Sabes cuál fue lo primero que entendió? Que cuando él llega hay un país en el que una proporción muy alta tiene temor. Tiene temor del resultado que pueda haber con su llegada. Y lo que hizo fue ponerse a cuidar justamente a la gente que tuviera temor. Pero además, Pepe, Vamos a ir a una pausa, Gerardo, si nos permites, y regresamos, retomamos el tema y cerramos con qué pasó en el Senado de la República también en esta última semana. No se vaya, esto es Entre Líneas, volvemos. Regresamos a este tercer bloque Entre Líneas y el tema sigue dando mucho para analizar, Ivonne. Indudablemente que mucho del discurso que está generando escozor en diversos sectores de la sociedad mexicana habla también ya de pactos y de arreglos y de acuerdos que han tenido que realizarse después de la elección del 1 de julio por parte del presidente electo. y antes. Así es, y desde antes, desde antes. Sí, y ¿cómo yo se creo dice? que ahí es donde vamos a medir la dimensión de la inteligencia política y el liderazgo de López Obrador, a dónde lo quiere utilizar. Si en esta constelación de intereses que logra crear, que eso es Morena al final de cuentas, se le sumaron empresarios, se le sumaron panistas, priistas, dice hace unos días el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, yo voté por López Obrador, nos movimos en Nayarit por López Obrador. Entonces está en el destape ahorita de las confesiones de que hubo muchísima gente que se le sumó y es esta constelación de intereses. Pero ¿con quién va a querer quedar bien en un principio? A mí me impresionaba el día de la sesión del jueves, donde los panistas y priistas se salen, incluso los panistas se ponen un tapabocas porque no les gusta esta ley que ellos consideran que censura. Y Que ya no pueden hablar de que más, ya no ¿no? pueden En la hablar tribuna. solo 5 minutos al presentar una iniciativa y desde su escaño 1 minuto. Entonces consideran que se los están imponiendo, se salen y la famosa Lady Champaña, que es la senadora del PT de Morena de Baja California, Alejandra León Gastelum,
que me parece un personaje muy emblemático de lo que son las bases sociales de López Obrador. No todo queda en su video de la champaña, es una líder social auténtica de Ensenada. Les dice en tribuna, celebrando que se habían salido: con estos berrinches del PAN y del PRI es muy fácil ser mayoría y se me ha cumplido un sueño, tener un Senado sin prián. Muy divertida y muy jocosa. Pero me acuerdo de ella y la traigo a colación porque ella logra ser la más votada, desplazar al PAN, que tenía 3 décadas de gobernar Baja California, porque le promete a sus seguidores que se va a parar una cervecera, un servicio de agua a una cervecera transnacional, porque está atentando contra el medio ambiente. Cuando la escucho en tribuna presentar sus argumentos, yo me pregunto, ¿qué va a hacer el presidente López Obrador cuando sea presidente frente a un hecho concreto de una industria transnacional que está generando miles de empleos en este país, que se convirtió en los últimos años en la principal exportadora de cerveza del mundo, ante parte de sus bastiones populares, que sin ningún pudor dice qué bueno que se va el PRIAN? O sea, no nada más es el chiste de la censura, son los intereses también, con una agenda concreta. No sé a cuál le va a hacer caso. Yaney. Yo creo que Morena está actuando en un pragmatismo que casi parecería conmovedor, ¿no? Oigan, a ver, si de todos modos vamos a hacer mayoría, Exacto. pues ¿para qué hablan 5 o 10 minutos? Si todos así hablan. ¿Para qué se desgastan? ¿Para qué no desgastamos? Vamos a evitar la fatiga. Pueden decir lo mismo en 5 o 10 minutos, de todos modos vamos a votar. ¿Qué vamos a ganar. ¿Qué quieres la Comisión de Puntos Constitucionales? Ahí te va la Comisión de Puntos Constitucionales. De todos modos, quien va a votar somos nosotros. Se pueden dar No tanto de dinero, porque lujo. la presidencia de la comisión allí sí implica un poco de dinero. Pero pero ya vamos a ver la austeridad. Yo creo que mucho. Mucho dinero. Yo Mucho creo dinero. que Es un cambio radical de cómo se maneja o cómo se va a manejar ahora el poder legislativo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cosas que nos parecen, que nos sorprenden. Oye, pero si no hay comisiones y ya estás aprobando ley, y Porfirio Muñoz Ledo, con toda esta experiencia legislativa, no hay comisiones, la mesa directiva manda, ¿no? De acuerdo a la ley reglamento. Dices, pues sí, pero espérame, las comisiones vamos a discutir. Nada, se aprueba lo que queramos, cuando queramos, en el momento que queramos, así sea una ley del 2011, así sea un convenio que duró y que no se va a discutir. Lo que estamos viendo es un pragmatismo que dicen, ¿saben qué? Vamos a aprovechar la mayoría, porque ya lo decía Pablo Gómez, la gente votó por esta mayoría y esta mayoría vamos a hacerla cumplir. No votó por esa mayoría, votó por López Obrador, que López Obrador arrasa y hace que gane mucha gente, y no votó por una mayoría absoluta. No, que ahí hubo la negociación con los legisladores del Verde, no votó por eso, votó por otra cosa la gente, pero ahorita están empoderados, en este momento están de que yo soy el más, el último refresco del desierto, y lo están haciendo, y yo no sé cuánto tiempo. Ahora, una cosa nada más, yo creo que Morena, el peor enemigo de Morena es Morena. Las huestes internas, cómo controlas a Lady Champán, pero cómo controlas a las señoras que están tomando las casetas, cómo controlas cuando te des cuenta que los presidentes municipales de Morena son los de Huachicol. Bueno, el viernes, ¿Cómo le haces ahí? el viernes pasado, la mañana del viernes, casi todas las carreteras que vienen a la Ciudad de México tenían manifestaciones. Sí. La México-Querétaro, la México-Puebla, la México-Cuernavaca e incluso creo que la México-Pachuca. O sea, en un momento, una manifestación de 200 personas en cada una de la de Toluca, no la de Pachuca, de 200 personas en los carriles centrales de estas autopistas, paralizas la Ciudad de México. Pepe. Pues sí, sí está. Morena y López Obrador recibieron un mandato muy claro, de un mandato fuerte de las urnas el pasado 1 de julio, y una concentración de poder como no se había visto en este país en mucho tiempo. Eso está fuera de duda, y su poder es legítimo. No tenemos la menor duda, pero tampoco tenemos duda de que la calidad de una democracia también depende del respeto que una mayoría dé a las minorías, en este caso en los órganos legislativos. Y, por supuesto, creo que si ya tienen esa mayoría, actuar con respecto de las minorías incluso fortalecería la capacidad de gobernabilidad, que no se agota en mayorías legislativas
como podemos ver en ejemplos como el que ponías de las casetas y muchísimos más. Creo que, por supuesto, el pragmatismo no necesariamente es lo más eficaz para una mayoría como esta, absolutamente. porque quizá convencer, persuadir, y eso implica tiempo, escuchar, dar argumentos, no sea lo más cómodo, pero sí lo que puede dar construye. una mayor capacidad de construcción de gobernabilidad, que en este país, con la crisis de violencia que tenemos, no es poca cosa. En política, decían los viejos, la forma es fondo. Sí, de acuerdo. La forma que se está imponiendo al fondo es una forma de autoritarismo, que ya lo vivimos en México. La diferencia entre el PRI viejo y el PRI nuevo no solamente son los colores, ¿sí? Es la manera de hacer. El PRI viejo tenía esa, ¿cómo decirle?, tersura para dejar a la oposición hablar, y acuérdense el dicho de quienes cubrimos la Cámara en aquellos tiempos que decían la oposición ganó el debate y perdieron la votación, ¿sí? Había por lo menos esas válvulas para derecho de pataleo. El derecho de pataleo, ¿sí? Constitucional. No, ahora yo lo que creo es que estas formas imponen y arrastran a muchos de estos seguidores, porque somos la mayoría, como que no es la mayoría la que votó la gente, el gran acarreador de votos y el gran receptor de votos es Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Hay muchos que se están dando cuenta, muchos mexicanos que se están dando cuenta de por quién votaron para senadores y para diputados. También eso es cierto, ¿no? ¿Va a modificarse el tema, por ejemplo, Ivonne, cuando dicen vamos a crear un fondo de damnificados, y de la dieta de los senadores se les pide que donen, finalmente no aparece el dinero y dicen es que nunca se hizo el fondo, nunca hubo donación alguna? ¿Hasta en eso podemos ver que va a ser diferente? Puede ser que sí, pero el resultado va a ser, creo, si seguimos en esa tónica, deficitario para la democracia, como lo dice Pepe Buendía. Lo voy a poner de esta manera. El fondo que anunciaron los senadores hace un año fue hechizo, fue fantasía, fue palabrería, como son todos los anuncios que se hicieron. Lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, que cortaron gente, presentaron. Era una estrategia mediática porque al final no pusieron el dinero. Ha pasado mucho con estos anuncios de papel. ¿Qué sucede en este momento en el Senado y en la Cámara de Diputados? Los integrantes de las bancadas de Morena tuvieron que depositar al menos 45,000 pesos y en sus mensajeros, nadie me va a dejar mentir, nadie me puede contradecir porque ahí están los mensajeros, mandaban la copia del depósito del banco. Ya deposité 45,000 pesos para el fideicomiso de 19 de septiembre de Morena. El que no existió. De su dieta. De su dieta. El que no existió. El que no existió de acuerdo al tribunal. Exacto. Okay. Ese que no existe, que no es de Exacto. Morena. Ahí le están aportando. Ahí le están aportando. Ahí le aportaron. Y mi preocupación es que ese Senado y esa Cámara de Diputados, que ahora es más indigente porque no tiene dinero, que tiene enojados a los legisladores, no se atreven a decirlo, pero están muy preocupados porque no pueden pagarle a sus técnicos legislativos, a sus secretarias, a sus asesores de comunicación, porque no pueden comprar cosas, porque van a tener que vivir en la medianía hacia abajo. ¿Con sus toppers? No es una metáfora. Sí hay un debilitamiento del poder legislativo. Claro. Y ese debilitamiento que es económico, pues te va a llevar a diluir un poder que es contrapeso. No solamente van a sufrir los de oposición, también, créanmelo, están sufriendo los de Morena y los del Juntos Haremos Historia. A ver, pero ahí no me queda tan claro. ¿El debilitamiento es porque les bajaron las prerrogativas o porque los que llegaron... Las dos cosas. Son, digamos, representantes con mucha menos preparación. Las dos cosas, que en otro caso. Digo, si pero tú tienes, sí varía. Si no tienes preparación y tienes dinero para tener un buen asesor que te prepare una buena iniciativa o que te asesore cómo hacerlo, hasta para lenguaje, para no decir ponido en lugar de puesto,
No, es que si no lo puedes pagar, no, lo vas porque era lo más si no fácil. puedes pagarlo, te vas a 2011 y sacas la iniciativa que ya habían presentado del fuero, sacas la iniciativa que ya había salido. Tenemos de los congresos más caros del mundo. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, son excesos, pero son excesos de otra manera. Mira, algunos privilegios que no había manera. No había manera, no. No, pero hay cuestiones. El problema es cuando llegas con estas gentes que son las que sí hacen el trabajo. Por supuesto, las grandes comilonas, por supuesto, los vales de gasolina. Podías pasar las casetas que estamos hablando. Los señores diputados, señores, sacaban su charola y pasaban las casetas. Hasta eso tenían privilegio las casetas de peaje en las carreteras, ¿no? Bueno, sí, había muchos privilegios, pero cuando se afecta la estructura básica de estas cámaras, bueno, es como si a la Suprema Corte dejas a los ministros y les quitas a los secretarios de cuenta, ¿no? Perdón. No, bueno. Es que algunas de las prerrogativas que tienen el Congreso mexicano no los tenía ni la Duma soviética. Pero por supuesto, en eso estamos de acuerdo, Pepe. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el otro asunto? El otro asunto que también hay cuentas que se hicieron de este derroche y de los moches y de la corrupción. Ya empiezan a surgir anécdotas que están muy preocupados el equipo de transición del área de finanzas porque no encontraron la partida secreta para los moches. Pues por supuesto que no existe. A ver. Sí, eso es otro tema. Pero por supuesto que no existe. Como esta cuenta de los 500,000 millones de la corrupción, vamos a suponer que existan. Se va a acabar la corrupción en un año. Y el siguiente año vamos a sacar los 500,000 millones de pesos. Pero no es cierto. A ver, ¿cómo los moches? Yo le di a Vianney para que yo, alcalde de San Juan de las Pitas, le di a Vianney para que un moche de 10 para que me diera los otros 90, ¿no? Para las obras de acá. No te di recibo. ¿Tú crees que me va a dar recibo? No hay recibo. O va a decir de la partida tal. Pues ¿cómo? No, entonces, y no solamente los moches, ¿a poco los policías que te cobran ahí el tránsito, te dan recibo o se van a sus jefes a decirle, y los jefes dicen, estos son de las mordidas, ¿no? No, bueno, pues esas son ilusiones y entonces empiezas a decir, pues ¿de dónde tengo que sacar el dinero? Exacto. Y empiezas a hacer lo de Pemex y así vamos recorriendo. Vamos a ir concluyendo en estos últimos minutos de mesa. Ivonne, ¿se empieza a ver más claro entonces qué puede venir a partir del 1 de diciembre? No necesariamente, Martín, sería yo habría mucha soberbia de nuestra parte decir que se ve más claro. Lo que sí creo es que debemos ser abiertos a lo que viene y que seríamos muy ingenuos en pretender, como en tantas otras ocasiones se ha dicho, que López Obrador frente a la realidad va a rectificar o va a cambiar o va a ajustar. No, yo creo que este pendular comportamiento de su liderazgo hoy está recargado a una agenda que no incluye el consenso ni la construcción con las élites por el momento y que tendrá en muy mal momento por varios meses a una oposición que ni siquiera necesita. Vianney. Yo creo que vamos a ver completamente, lo que sí me queda claro es que vamos a ver completamente distinto la forma de administrar, la forma de legislar, con mucha soberbia. Lamentablemente lo que hemos visto hasta ese momento es un empoderamiento que le está tirando muchísimo a la soberbia, donde no hay interés, efectivamente coincido plenamente con Ivonne, de crear puentes porque realmente no lo necesitan, porque su lucha, su frase de batalla es tenemos la mayoría, el pueblo lo decidió, vamos por el cambio, ¿no? Con todo lo que esto implica. Creo que nos vamos a tener que acostumbrar porque no veo que va a haber cambios por lo menos en un año. Tarde o temprano, cuando se den cuenta que no tienen los recursos para cumplir todas las promesas, cuando se den cuenta que van a tener que agarrarla aquí y quitarla allá, hasta entonces podremos ver algo distinto, pero hoy por hoy yo creo que es mejor que nos vayamos acostumbrando y que nos digan la prensa fifí también, nos tenemos que ir acostumbrando. Gerardo. Yo estoy de acuerdo con ambos, solo un pequeño matiz. Yo creo que van a apostar no a un año,
nos vamos a tener que acostumbrar 3 años. El propio López Obrador ha dicho que las grandes transformaciones vendrán en el tercer año de su gobierno. Sí, por ejemplo, el asunto de las pensiones. No, a ver, cuando hablo de pensiones no estoy hablando de las ayudas a los adultos mayores, sino todo el problema de afores y de seguridad social, eso, y otras situaciones, incluso la reforma energética, se está hablando para dentro de 3 años y demás. Creo que es el margen que se están dando para hacerlo. Mi pronóstico allí sí es, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ivonne y lo que dice Vianey, de que no esperemos cambios en su forma de actuar. Nos tenemos que seguir acostumbrando, o nos vamos a tener que acostumbrar. Es el presidente de todos los mexicanos, legítimo, como dijo Pepe, sin duda, pero creo que dentro de 3 años vamos a empezar a ver el asunto de que va a renacer la mafia del poder en el discurso, va a renacer el asunto de la bancarrota y por eso no hemos podido hacer nada, entonces necesitamos hacer otros cambios estructurales. Pues muchas gracias a nuestros panelistas. Pepe, muchas gracias. Gracias. Ivonne, Gerardo, y a usted, por supuesto, en casa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche Entre Líneas. Nos vemos el próximo domingo.